De nuevo, por fin llegamos al final de la unidad de hemáticos con su última clase. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla como de costumbre e iniciamos nuestra presentación que corresponde al estudio del componente plasmático. El componente plasmático de la hemostasia está compuesto por un conjunto de proteínas disueltas en el plasma que se relacionan todas con el ensamblaje final del coágulo definitivo y de su contrarregulación. Como ven, hay una serie de factores donde se denominan con números romanos, aunque algunos de ellos tienen su nombre particular. Por ejemplo, el factor 1 corresponde al fibrinógeno, el factor 2 a la protrombina, y así sucesivamente. De todos ellos, vamos a hacer particular énfasis en el fibrinógeno, en la protrombina, en la tromboplastina o el factor tisular, en el factor 10, que es el factor Stuart-Prowler, aunque todo el mundo le dice factor 10, el factor antihemofílico A, que es el factor 8, el factor antihemofílico B, que es el factor 9, el factor 13, el estabilizante de fibrina, el factor 4, que se le ha dado a llamar al calcio, que hace falta esté presente para que la coagulación tenga lugar. Ello no quiere decir de que esos sean los más importantes, todos son importantes, puesto que la falta o la disminución de uno de ellos pues no hace que la hemostasia, o sea, que la parte final de la hemostasia no sea enteramente eficiente. De estos factores, algunos se sintetizan en el endotelio, como es el caso del factor 3, la tromboplastina, y el factor 8. Algunos, el resto se sintetizan en el hígado, que es decir, el factor 1, el 2, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. De todos se consumen el 1, el 2, el 5 y el 8. Hay algunos que requieren de la presencia de vitamina K para que su función sea la adecuada, y tal es el caso del 2, del 7, del 9 y del 10. Hay algunos que son muy lábiles, como el caso del 5 y del 8, que de hecho se degradan. Y hay algunos cuya activación se hace por contacto, como es el caso de los factores 9 y 12, de la precalicreína y del quinógeno de alto peso molecular. Todos estos factores son proteasas de serina, excepto los factores 5 y 8, que son glucoproteínas, y el factor 13, que es una transglutaminasa. Aquí tienen un esquema lo más sencillo posible de la cascada de coagulación. Siempre vamos a tratar primero las cuestiones fisiológicas para entender bien qué pasa cuando hay alteraciones. Recuerden ustedes que la cascada de coagulación hay dos sistemas que la inician o la sostienen, como es el llamado sistema extrínseco o sistema de factor tisular, y el sistema intrínseco, como es la llamada activación por contacto de la cascada. La finalidad de los dos sistemas es producir la activación del factor 10, que es lo que en última instancia va a determinar la combinación del fibrinógeno en fibrina, que sería el producto final del proceso de coagulación en esta etapa. Por supuesto que esto es la forma más simple que podemos mostrar la cascada de coagulación. Hay algo que también hay que tener en cuenta, y es que los sistemas extrínsecos e intrínsecos están interconectados. De hecho, el inicio de la cascada de la coagulación por el sistema extrínseco, que es lo que ocurre más frecuentemente ante una lesión tisular, no solamente va a determinar la activación del factor 10, sino que de alguna forma también va a influenciar activando el otro sistema, el sistema intrínseco, y que por contacto, en este caso, pues la activación de esta parte del sistema de coagulación está dada por el propio sistema extrínseco. Esto se puede complicar, por supuesto, o sea, para que el factor 10 pueda ser activado, hace falta no solamente que la expresión del factor tisular por la lesión del colágeno haga que se active el factor 7 en presencia de calcio, y es este factor 7 activado lo que va a producir
la activación del factor 10. Por otra parte, hace falta que también haya calcio presente para que el factor 10 produzca la activación de la protrombina en trombina, y una vez formada la trombina es que se determina la conversión de fibrinógeno en fibrina. No solamente la trombina determina la conversión de fibrinógeno en fibrina, sino que también activa el factor 13, que es el factor activador estabilizante de la fibrina, que hace que la fibrina en forma de monómeros adheridos en forma electrostática se convierta en un polímero estable. Por otra parte, la trombina también va a activar el factor 5. El factor 5 activado pues contribuye a lograr una mayor activación de la protrombina en trombina y potenciar la formación de trombina como tal. Por otra parte, tenemos en el sistema intrínseco o de activación por contacto, la activación del factor 12 puede ocurrir vinculada a la presencia de algunos factores, como vamos a ver después, y este factor 12 activado va a activar el factor 9, que va a activar el 11, que va a activar el factor 9 en presencia de calcio, que va a tener un efecto activante del factor 10. La misma trombina también determina la activación del factor 8, que contribuye a lograr una mayor activación del factor 9 en su activación del propio factor 10. Fíjense que aquí se establece un lazo que de hecho constituye un factor de amplificación de la cascada de coagulación. Luego, lo que comienza por la lesión vascular se organiza de tal forma que hay una producción sostenida de trombina que sirve de catalizador del resto de las funciones. Recapitulando, no solamente la trombina determina la conversión de fibrinógeno en fibrina, sino que también determina la activación del factor 9 y del factor 5 y del factor 8, que son retroalimentadores de la activación del factor 10, que es el paso principal para la conversión de protrombina en trombina. Ustedes verán después que la trombina tiene otras funciones. Donde quiera que sea necesaria la presencia de calcio para que los factores puedan funcionar de forma adecuada, hace falta la presencia de vitamina K. Esto ocurre porque para que los factores en su activación puedan fijar el calcio, hace falta que haya transferencias de grupos carboxilo que pueden ser aportados por la propia vitamina K, como veremos también más adelante. Luego, para la activación de algunos factores, como dijimos, el factor 2, el factor 7, el factor 10 y el factor 9, pues hace falta la presencia de vitamina K. Les decía hace un rato que la activación del factor 12 está determinada por la presencia de otros componentes de la cascada de coagulación, como es la precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular. De esta forma, pues se define el complejo protrombinasa como aquel conjunto de factores que son necesarios para la activación de la protrombina en trombina, que son el factor 10 activado, el factor 5 activado, el calcio y la vitamina K, y la presencia de los fosfolípidos plaquetarios, sobre lo cual es que se produce el ensamblado de la fibrina. Por otra parte, tenemos otro complejo que es importante, que es parte del sistema intrínseco, que es el complejo tenaza, formado por el factor 9 y el factor 8 activados por el calcio, la vitamina K y los propios fosfolípidos de las membranas plaquetarias, que conforman el complejo tenaza. Se llama así porque su función es activar o contribuir a la activación del factor 10. En forma moderna se representa la cascada de otra forma. Este estilo fue presentado por el profesor Rapaport en una conferencia en el año 87, que es esencialmente lo mismo que hemos hablado, puesto que ustedes tienen acá el complejo protrombinasa, está
bien explícito la presencia de los fosfolípidos de los plaquetarios, está el complejo tenaza, y hay algo curioso, o sea, novedoso en este caso, que es la elucidación, como es la activación del sistema intrínseco. Generalmente, para que la precalicreína se convierta en calicreína, que es el agente activador del factor 12, hace falta que esté presente en los quirinógenos de alto peso molecular. Eso es un dato que no se había abundado mucho al principio, pero que se sabe que actualmente que es necesario para que esta activación inicial del sistema intrínseco, no por la vía extrínseca que es lo habitual, tenga lugar. Una vez la trombina actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrina, hace un rato les decía que en el primer estadio, los segmentos de fibrinógeno que resultan de la acción lítica de la trombina sobre el fibrinógeno se alinean de esta forma. O sea, estos residuos tienen dos dominios, un dominio E y dos dominios D. Se alinean de tal forma que se establecen enlaces electrostáticos entre los dominios D y E de todos estos residuos de fibrinógeno, y esto constituye la fibrina no polimerizada. Para que ocurra la polimerización hace falta que la trombina active el factor 13, que es el factor estabilizante de la fibrina, con lo cual se establecen enlaces covalentes entre los dominios D de los residuos de fibrinógeno. En este caso, pues tendríamos ya la fibrina polimerizada. Después, cuando ocurre la fibrinolisis por acción de la plasmina actúa generalmente sobre los enlaces entre los dominios D y E, de forma tal que los productos de degradación de la fibrina están compuestos básicamente por las uniones de los dominios D, que se llama dímero D, y de residuos del dominio E. Estos son los llamados productos de degradación de la fibrina. Tenemos aquí de nuevo la cascada de coagulación, como lo habíamos mencionado. Y vamos a hablar ahorita el papel de la trombina en la regulación de la cascada. Esto para recordar lo que ustedes vieron en segundo año en fisiología. Tenemos aquí la activación de la vía extrínseca y la composición del complejo protrombinasa. Por otra parte, la posible contribución de la vía intrínseca como inicio de la cascada, o como más frecuentemente como factor de amplificación por la acción del complejo tenaza, que lleva a la formación de trombina. Ya dijimos que la trombina pues determinaba la conversión de fibrinógeno en fibrina, y también era necesario para la activación del factor 13 y producir el ensamblado de los enlaces cruzados que caracterizan la fibrina polimerizada. ¿Qué pasa con la trombina? La trombina también al mismo tiempo pues determina la activación del factor 5, como ya dijimos, también la activación del factor 8, como también mencionamos, y esto crea un circuito de retroalimentación positiva que conlleva a una mayor producción de trombina. La trombina es un potente activador de plaquetas. Recuerden cuando hablamos del factor plaquetario, que hablamos de la potencia que tiene la trombina como agente activador. Por lo tanto, no solamente la trombina sostiene el mecanismo final de la cascada de coagulación, sino que también potencia la formación del trombo primario, o sea, del trombo plaquetario. También la trombina contribuye a activar el factor E9, que es, digamos, el alimentador de la actividad del complejo tenaza. Y recordar, bueno, lo que le estaba diciendo, o sea, el papel de la trombina como un potente agente activador de plaquetas, por lo tanto, sostiene la actividad procoagulante en esa zona. Esto ocurre sobre los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, tanto para el complejo protrombinasa como para el complejo tenaza.
saben ustedes, ya habrán visto en fisiología, que todo mecanismo regulatorio tiene su contrarregulación. Y en el caso de la cascada de la coagulación, en el control de la hemostasia, eso también ocurre. Cuando los niveles de trombina llegan a un determinado, una determinada magnitud, la trombina activa la vía, o sea, el inhibidor de la vía del factor tisular, que trae como consecuencia la supresión de la activación del factor 7 y su influencia sobre la vía común y sobre la vía extrínseca, que van a estar, por supuesto, en este caso, van a estar limitadas. La supresión de la activación del factor 10 trae como consecuencia una disminución de la producción de trombina y, consecuentemente, se frena la producción de fibrina. No solamente pasa eso, sino que lo que ya dijimos, el incremento de la propia trombina activa el complejo de proteína C y proteína S mediante su combinación con un componente del endotelio que es la trombomodulina. El complejo trombomodulina-trombina tiene un potentísimo efecto en la activación de la proteína C, proteína producida también por el hígado, que con su cofactor proteína S y la presencia de vitamina K va a producir la inactivación de los factores 5 y 8. La inactivación de los factores 5 y 8 pues frena la producción de trombina. La antitrombina es otro compuesto que contribuye a la contrarregulación. Por ejemplo, la antitrombina, que tiene un efecto similar al de la heparina, pues va a inhibir la conversión de protrombina en trombina, con lo cual produce una disminución mayor de la trombina que se estaba formando hasta hace poco. También la antitrombina, y ese mismo efecto tiene la heparina, pues inhibe la activación del factor 12, del factor 11, del factor 9, con lo cual pues se le resta el lazo de retroalimentación que hace el complejo tenaza sobre la formación de la activación del factor 10. Por lo tanto, fíjense que la propia trombina, que es el producto final de esta parte de la cascada de coagulación, pues entraña, o sea, desencadena el mecanismo de contrarregulación. Por una parte, inhibiendo el factor tisular, y por otra parte, desactivando el grueso de los factores que intervienen en la cascada de coagulación, ya sea la conversión de protrombina en trombina o que lo hace la antitrombina, como el resto de los factores de la vía intrínseca, como la proteína C y la proteína S, inactivando los factores 5 y 8. Por su parte, la formación de fibrina que ocurrió en forma importante al final del ciclo de coagulación, hace que se activen o se liberen los activadores del plasminógeno y lo conviertan en plasmina. La plasmina es una enzima que es fibrinolítica, produce la degradación de la fibrina en sus productos finales, que recuerden ustedes que era el dímero D y los dominios E de fibrinógeno. Estos productos de degradación de la fibrina tienen propiedades antitrombínicas por lo demás, o sea que se suman a la contrarregulación de la activación de la cascada de coagulación. Por lo tanto, estas propiedades antitrombínicas de los productos de degradación de la fibrina contribuyen a enlentecer o a detener la cascada de coagulación. La plasmina también tiene su propia contrarregulación, que está dada por la presencia de alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina, que inactivan a la plasmina. Si nos volvemos a puntualizar los sitios de acción de las vías antitrombóticas, tenemos que recordar el papel que hace el inhibidor de la vía del factor tisular en la inactivación del factor 7 al inicio de la cascada de la coagulación por la vía extrínseca, el papel que juega en el complejo proteína C y proteína S inactivando los factores 5 y 8 activados, o la antitrombina
previniendo la activación del factor 10 y la conversión de protrombina en trombina, y también la inactivación de los factores 12, 11 y 9. Por ejemplo, la heparina, que es un anticoagulante potente, pues se suma o sea, potencia el mecanismo del inhibidor de la vía del factor tisular. Y no solamente ahí, sino también actúa potenciando la antitrombina 3, que va a bloquear el resto de la cascada de coagulación. Los cumarínicos, como es el caso de la warfarina, pues interfieren en la activación del factor 11, del factor 10 y de la conversión de protrombina en trombina, y también pues contribuyen a la activación de la proteína C, para lo cual hace falta que esté presente la vitamina K. Hay algunos anticoagulantes modernos, como es el caso del rivaroxaban, que actúa específicamente en la inactivación del factor 10, o el caso del dabigatran, que inhibe específicamente el paso de conversión de protrombina en trombina, y con lo cual disminuye en forma importante la síntesis de trombina. Por su parte, el sistema fibrinolítico también tiene una participación importante, puesto que el exceso de trombina pues es capaz de activar justamente el activador del plasminógeno tisular, que convierte plasminógeno en plasmina, o el plasminógeno vía de la orosinasa, que tiene una acción similar. Ya habíamos dicho que la plasmina pues tenía sus némesis, digamos, sus factor de regulación, que es la alfa 1, la alfa 2 antiplasmina, y aún así los productos de degradación de la fibrina pues también tienen su papel desde el punto de vista antitrombínico. Hasta aquí el recordatorio de cómo opera la cascada de coagulación en condiciones normales. Para evaluar la eficacia de esta cascada de coagulación, hay algunas pruebas que se utilizan mucho en la práctica clínica, que están contenidas dentro del coagulograma, que indicamos con mucha frecuencia, sobre todo cuando un paciente va a recibir un procedimiento quirúrgico, o cuando sospechamos que hay un trastorno de la coagulación. Estas pruebas son el tiempo de tromboplastina parcial, que utiliza cefalina, que mide la actividad de la vía intrínseca y también, por supuesto, de la vía común. El tiempo de protrombina, que utiliza tromboplastina exógena, no tromboplastina del propio individuo, y que mide la actividad de la vía extrínseca, básicamente el factor 7, que es lo que constituye, de hecho, la parte extrínseca de la cascada de coagulación. En el caso del tiempo de protrombina, se utilizan varios indicadores de calidad, como es el EASI, que es un factor proporcionado por los proveedores de la tromboplastina exógena, y el INR, que es la relación que existe entre el tiempo de protrombina del paciente contra el control, dividido por el control, y todo ello elevado a una potencia que está dada justamente por el EASI que provee el fabricante de la tromboplastina exógena. Referirse al resultado del tiempo de protrombina en función del INR en lugar del propio tiempo, o sea, de expresarlo en segundos, es muy útil, sobre todo cuando se someten a los pacientes a tratamiento anticoagulante, para estimar la eficacia del tratamiento anticoagulante en estos casos. Por otra parte, también tenemos el tiempo de trombina. El tiempo de trombina utiliza trombina y evalúa solamente el estado del fibrinógeno en el paciente. Fíjense de que hay una tendencia a pensar de que la vía, o sea, así como el tiempo de tromboplastina parcial evalúa la vía intrínseca y el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, pensar que el tiempo de trombina evalúa la vía común, y eso es erróneo. El tiempo de trombina solamente da información de cómo está el fibrinógeno en el paciente dado.
La evaluación de la vía común lo hace el tiempo de Steve Venn, que utiliza el veneno de víbora y evalúa exclusivamente el estado del factor 7. Por lo tanto, el tiempo de Steve Venn es el que mide el estado de la vía común. Y por último tenemos la prueba de solubilidad del coágulo en urea, que se somete el coágulo a urea y eso va a evaluar la eficacia del factor 13, estabilizando la fibrina. Si hay fallas en el factor 13, la solubilidad del coágulo en urea pues se acelera, o sea, se hace mucho más rápido que lo habitual. Por lo tanto, en este caso, esta prueba evalúa cómo está el factor 13. Fíjense que algunas pruebas están en recuadros rojos y otras en azul. Eso tiene que ver con la frecuencia con que se utilizan en la práctica clínica. El tiempo de Steve Venn y la solubilidad del coágulo en urea, pues realmente se utilizan poco, solamente para evaluar selectivamente cómo está el factor 7 y cómo está el factor 13. Pero el resto de los factores de la cascada de coagulación pueden ser evaluados viendo cómo están los tiempos de tromboplastina parcial, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina. Estos tres tiempos se expresan en segundos y los valores del paciente se comparan con los valores de referencia de los controles. Por lo tanto, valores excesivos en el paciente, quiere decir prolongados, tiempos prolongados para estas pruebas, con respecto al control, indican un defecto en la coagulación, un defecto en la cascada de coagulación. Como habíamos dicho, el tiempo de tromboplastina evalúa la vía intrínseca, mientras que el de protrombina la extrínseca y el tiempo de trombina solamente el fibrinógeno. Valores significativamente menores en el paciente con respecto al control, lo que indican es que estamos en presencia de una trombofilia, que es una tendencia a que se produzcan trombos, o sea, una tendencia protrombótica en el paciente. Por lo tanto, como dijimos, cuando hay anomalías en la cascada de coagulación que dependen del sistema intrínseco, quiere decir los factores 12, 11, 8 y 9, vamos a tener un tiempo de tromboplastina parcial prolongado y un tiempo de protrombina normal. Si el trastorno es del sistema extrínseco, quiere decir esencialmente factor 7, pues vamos a tener un TTP normal, mientras que el tiempo de protrombina va a estar prolongado. Si los trastornos son de la vía común, quiere decir factores 10, 5, 2 y 1. 2 y 1 recuerden que es fibrinógeno y protrombina. Si hay problemas en estos factores, pues entonces tanto el tiempo de tromboplastina parcial como el tiempo de protrombina van a estar prolongados. Esto es lo mismo acá superpuesto sobre la cascada de coagulación de que ya hablamos. El tiempo de tromboplastina parcial va a evaluar la vía intrínseca y de hecho la común, el tiempo de protrombina, la vía extrínseca y de hecho la común. La vía común, pues, por lo tanto, va a ser evaluada por los dos. Mientras que el tiempo de trombina solamente evalúa el fibrinógeno. Aquí tenemos las características genéticas del laboratorio de trastornos hereditarios de la coagulación en función de producción defectuosa o trastornos en la síntesis de estos factores de coagulación. Fíjense que todos son congénitos, casi todos tienen una herencia autosómica recesiva, excepto el déficit de factor 8 y de factor 9, que es una herencia ligada al cromosoma X, o sea, es una herencia ligada al sexo. Son alteraciones que son poco frecuentes. Las más frecuentes son, en particular, esta ligada al sexo, el defecto de factor 8 y el defecto de factor 9. Mientras que las demás son un poco más raras. Fíjense que el trastorno de la síntesis de fibrinógeno, 1 en 1 millón, de protrombina 1 en 2 millones y así. Aquí se tiene cómo van a estar alteradas las pruebas que hablamos en el caso del déficit de cada uno de estos compuestos en función de que
de qué parte de la vía pues actúa. Por ejemplo, si nos fijamos en el fibrinógeno, el tiempo de trombina va a estar alterado solamente en el déficit de fibrinógeno. Y por supuesto, como el fibrinógeno es parte de la vía común, pues tanto el PTT como el TP, tiempo de protrombina, van a estar prolongados. Y eso se cumple para todo lo demás. La intención de esta lámina es que vean de que son alteraciones que son relativamente raras. De ellas, las más frecuentes son las vinculadas al cromosoma X, ligadas al cromosoma X, como el caso del déficit de factor 8 y de factor 9. Por lo tanto, cuando hay alteración en el componente plasmático, la principal alteración que vamos a tener es la presencia de manifestaciones hemorrágicas que pueden ser sangramientos subcutáneos, intramusculares o intraarticulares, o sangramientos importantes ante traumas ligeros. Los trastornos hemorrágicos por falla del componente plasmático pues pueden ser congénitos, como es el caso de la hemofilia A y la hemofilia B, que es deficiencia de factor 8 y de factor 9 respectivamente, o en las deficiencias hereditarias de los demás factores, como vimos en la lámina previa. En cambio, hay trastornos hemorrágicos por falla de este componente plasmático que son adquiridos, dentro de los cuales destaca el déficit de vitamina K. Recuerden ustedes que la vitamina K es necesaria para la coagulación, como mostramos en la lámina al principio de la clase, y recordar que la vitamina K con la que contamos, pues es el resultado de la colaboración de alguna forma con las bacterias de la microbiota intestinal. Y como la vitamina K es una vitamina liposoluble, pues para su absorción hace falta que esté presente la bilis, o sea, las sales biliares que están contenidas en la bilis. En algunas enfermedades hepáticas, pues también hay trastornos hemorrágicos, sobre todo por el papel que juega el hígado en la síntesis pues, de la mayor parte de los factores de coagulación. Otro tipo de trastorno, otro tipo de falla que puede ocasionar es que haya descenso de los niveles de los factores de coagulación, no por deficiencia en su síntesis, sino por incremento en su consumo. Imagínense de que hay un proceso protrombótico acelerado en el paciente, perdón, eso va a producir disminución de los factores por haber sido consumido en el propio proceso trombótico. O a veces ocurre que hay pérdida de factores por el riñón cuando hay trastornos de la filtración glomerular, como el caso del síndrome nefrótico. O que haya presencia de inhibidores patológicos. Estos son anticuerpos específicos contra los factores de la coagulación que no debieran estar, pero a veces se presentan. Vamos a ver ahorita entonces qué pasa con las hemofilias A y B. Dijimos de que eran enfermedades hereditarias vinculadas al cromosoma X, o sea, vinculadas al sexo. Quiere decir que si un varón sano tiene descendencia con una hembra que es portadora del gen, pues vamos a tener como descendencia una hembra y un varón sanos, una hembra portadora, pero vamos a tener un varón que padece la enfermedad. Fíjense que la expresión de la enfermedad ocurre cuando no hay otro cromosoma X que ejerza las funciones que tiene que hacer. Quiere decir, en este caso, un solo cromosoma X que es el afectado, pues es suficiente como para que la enfermedad se manifieste. Y eso es tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B. Si lo que ocurre es que un paciente hemofílico tiene descendencia con una hembra normal para esta característica, pues entonces lo que va a producir solamente es una hembra portadora y ninguno de la descendencia va a padecer de la enfermedad. Existe la posibilidad rara y fatal, digamos, porque la coincidencia de que un hemofílico se aparee con una portadora es remota, daría de nuevo
transmitiría la enfermedad a su descendencia masculina, pero no a la femenina. La opción XX afectada parece que no es viable, puesto que no se da en la práctica clínica. Luego, generalmente, la hemofilia A y la hemofilia B la van a padecer los varones, mientras que las hembras van a ser portadoras. En el caso de hemofilia A, que es por déficit de factor 8, pues vamos a tener una expresión muy variable de la enfermedad. Sí puede llegar a ser severa cuando los factores del nivel 8 están por debajo del 1%. En este caso va a haber hemorragias frecuentes, tanto intramusculares como intraarticulares, lo que se llama hemartrosis, que se originan espontáneamente o por traumatismos mínimos. Es de magnitud moderada cuando los niveles de factor 8 están entre el 1 y el 5%, y en este caso pues, puede haber hemartrosis, hemorragias intramusculares de menor magnitud y se originan ante traumatismos moderados. La variante leve es niveles de factor 8 entre el 5 y el 30%, y en este caso vamos a tener hemorragia por traumas severos o durante la cirugía, ya sea cirugía dental o la cirugía general. Fíjense de que digamos, la penetrancia del defecto genético en este caso pues variable y depende cómo le toque a cada cual. En este caso vamos a tener un tiempo de tromboplastina parcial prolongado, pero tanto el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina van a ser normales porque el factor 8 forma parte de la vía intrínseca de la cascada de coagulación. En el caso del déficit de factor 9, que es la hemofilia B, pues vamos a tener manifestaciones clínicas que son muy parecidas a la hemofilia A, pero son más leves, más leve en la mayor parte de los casos, aunque también puede haber formas moderadas o severas. Y como les decía, pues son similares las manifestaciones clínicas a los de la hemofilia A, y en este caso también el tiempo de tromboplastina parcial va a ser la única prueba que va a estar prolongada, puesto que el factor 9, igual que el factor 8, forman parte de la vía intrínseca de la cascada de coagulación. Por lo tanto, tanto el tiempo de protrombina como el de trombina van a estar normales. También puede haber déficit de otros factores de la coagulación. De hecho, pues, como vimos en el cuadro que mostramos anteriormente, pues todos pueden eventualmente estar en déficit desde el punto de vista congénito. En el caso del factor 11, cuando hay un déficit de este factor, hay también trastornos hemorrágicos similares a los que ocurren con el déficit de factor 9 y factor 8. La llamada hemofilia B y A respectivamente. En este caso, el déficit de factor 11 fue lo que hace un tiempo se llamaba hemofilia C. Produce trastornos hemorrágicos como dados por epístaxis, metrorragias y equimosis, hemartrosis en forma rara, y también va a cursar con un tiempo de tromboplastina parcial prolongado y un tiempo de protrombina y de trombina normales. El déficit de factor 12 no tiene manifestaciones hemorrágicas notables, pero si le hacemos un tiempo de tromboplastina a un sujeto que tenga un déficit de factor 12, también va a dar un tiempo de tromboplastina parcial prolongado. En el caso del déficit de factor 13, tanto el tiempo de protrombina como el de tromboplastina parcial como de trombina van a estar normales. La prueba que va a ser anómala es la prueba de solubilidad del coágulo en urea, que entonces el coágulo, como les dije anteriormente, se va a disolver mucho más rápido que lo normal. Fíjense algo que es curioso: en el caso de solubilidad del coágulo en urea, también se mide en tiempo, pero el resultado anómalo es un acortamiento del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con el tiempo de tromboplastina parcial, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina, que se mide en segundos también, pero va a ser anormal cuando esté prolongado en el caso de trastornos de la coagulación. Hay también trastornos adquiridos de los factores de coagulación. Por ejemplo, en el déficit de vitamina K, y aquí nos vamos a detener un poquitico.
¿En qué circunstancias podemos tener déficit de vitamina K? Bueno, en el caso de tratamiento antibiótico prolongado, recuerden ustedes que el tratamiento antibiótico prolongado no solamente pues elimina las bacterias que producen una infección particular, sino que también alteran la microbiota intestinal y esto y el deficiencias de la microbiota intestinal puede traer consigo un déficit de producción de vitamina K y por lo tanto trastorno, o sea, disminución de la absorción y un déficit de vitamina K de tipo sistémico. Si hay ya no problemas en la microbiota, sino en la pared intestinal, como es el caso de un síndrome de mala absorción, pues también se afecta la absorción de la vitamina K y puede estar en déficit. O si estamos dando anticoagulantes orales de tipo cumarínico, recuerden ustedes de que interfería en la síntesis de la proteína C y de la proteína S en el hepatocito, para lo cual también era necesaria la presencia de vitamina K. Fíjense un dato curioso, o sea, la vitamina K se puede presentar en dos formas. La vitamina K reducida o el epóxido de la vitamina K, y es una carboxilasa quien hace la conversión de la vitamina K reducida al epóxido, que restituye la vitamina K reducida por la acción de la reductasa del epóxido. Esta es la enzima que es inhibida por la warfarina como anticoagulante. Recuerde que la warfarina es un anticoagulante de tipo cumarínico. ¿Qué pasa con esta conversión de vitamina K reducida a epóxido de vitamina K? La carboxilasa que interviene transfiere grupo carboxilo del ácido glutámico al ácido glutámico, que va a tener ahora residuos carboxílicos adicionales, que es donde se une el calcio a los factores de la coagulación. Quiere decir que cuando falta la vitamina K, lo que hay es un trastorno de la activación de los factores de coagulación, no un trastorno de la síntesis de los factores. Fíjense que está puesto bien clarito. No interviene en la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10, sino que la vitamina K es cofactor para la carboxilación de residuos de ácido glutámico en dichos factores, necesario para la fijación del calcio en su activación. Por lo tanto, el déficit de vitamina K produce un trastorno de la activación de los factores y no un trastorno en su síntesis. Eso es importante que ustedes lo tengan claro, porque con mucha frecuencia cuando se les pregunta cómo afecta el déficit de vitamina K, muchos de ustedes dicen que hay un no sé, entonces no se sintetizan de forma categórica, no se sintetizan los factores 2, 7, 9 y 10, por lo tanto el trastorno de la coagulación, y no es así. Lo que hay es un trastorno de la activación de los factores, y si los factores no están activados debidamente, pues entonces falla la eficiencia de la cascada de coagulación. En las enfermedades hepáticas, ya sea agudas o crónicas, pues hay una disminución de la síntesis de factores. Aquí hay un dato importante porque también hay una disminución en la síntesis y la producción de sales biliares en la bilis, y la disminución de las sales biliares en la bilis pues trae consigo trastornos de la absorción de la vitamina K. Luego también las enfermedades hepáticas colateralmente pues pueden cooperar o de hecho determinar un déficit de vitamina K. El consumo de factores. Hay dos entidades que se caracterizan por un incremento del consumo de factores de coagulación, en las cuales hay fenómenos protrombóticos sostenidos en el tiempo. Está en el caso de la coagulación intravascular diseminada, de la que vamos a hablar al final de esta clase, o de la púrpura trombocitopénica trombótica, que hablamos en la clase pasada cuando hablábamos de las alteraciones de factor plaquetario. Cuando hay un síndrome nefrótico con trastornos en la filtración a nivel del glomérulo, que filtra más de lo que debe filtrar, pues puede haber paso de proteínas. De hecho, dijimos de que todos estos factores de la coagulación son proteínas plasmáticas, y puede perderse por orina. En el caso de la presencia de inhibidores patológicos, pueden tratarse de inhibidores específicos contra a un determinado factor de la coagulación,
o el caso del el llamado anticuerpo lúpico, que con frecuencia también inactiva en forma ya menos específica algunos de los factores de la coagulación y por supuesto va a traer fallos en esta esfera. Por lo tanto, si regresándonos a la lámina previa, ya sean trastornos congénitos o trastornos adquiridos de los factores de coagulación, se van a caracterizar por un fallo en la eficiencia de la cascada de coagulación y desde el punto de vista clínico se van a manifestar por trastornos de tipo hemorrágico. Ahora vamos a ver lo contrario. O sea, vamos a hablar ahora de estados de hipercoagulabilidad. Es lo que se le da el nombre de trombofilia, o sea, una tendencia a la trombosis. Tendencia a la trombosis y todos son hereditarios. Hay varios de estos estados. El primero, uno de los más frecuentes, es la llamada resistencia a la proteína C activada. Que lo que ocurre es que el complejo proteína C y proteína S no son capaces de activar al factor 5. Esto ocurre porque hay un trastorno del factor 5 que es el que se le llama factor 5 de Leiden, porque fue en la ciudad de Leiden, en Holanda, donde se describió. Consiste en una mutación A por G, o sea, arginina por glutamina en la posición 506 del factor, que hace que la proteína C pues no lo reconozca en forma de vida, entonces no produce su inactivación. Por lo tanto, la mutación altera la conformación tridimensional del factor y hace que no sea reconocido por la proteína C. De hecho, este es el más frecuente, que ocurre entre el 2 al 5% de heterocigotos para este carácter. Otro estado de hipercoagulabilidad ya menos frecuente es la deficiencia de la proteína C. En este caso, el resultado final es una disminución de la inhibición del complejo protonvinasa. Por lo tanto, hay fallos en el freno de la producción de trombina. Por lo tanto, pues hay más trombina de la que debe ocurrir y hay una mayor formación de fibrina, con lo cual se favorecen los fenómenos trombóticos. Esto puede ocurrir porque haya una menor inhibición del complejo protonvinasa, porque haya una menor activación de la proteína C por el complejo trombina-trombomodulina. Recuerden ustedes que es la unión de la propia trombina con la trombomodulina tisular la que inducen la activación de la proteína C. De esto hay dos variantes, un tipo 1 donde hay menor cantidad de proteína C y un tipo 2 de lo que hay es una menor actividad de la proteína C porque la proteína C entonces tiene características anómalas. Hay un tercer caso que lo que hay es una deficiencia de la proteína S, que es el cofactor de la proteína C. Es un trastorno poco frecuente. También hay tres tipos. En el 1 es donde hay cifras bajas de proteína S libre y total. El tipo 2 lo que hay es un trastorno del funcionamiento de la proteína S. Y el tipo 3 con cifras bajas de proteína S libre. En cualquiera de esos tres tipos lo que hacen es disminuir la actividad de la proteína C en su función de inactivar el factor 5 y el factor 8 para frenar la cascada de la coagulación. Puede que también el factor, hay otro estado de hipercoagulabilidad que está dado por una deficiencia de anetrombina, que es el más raro de todos estos factores. Como la antitrombina no solamente inhibe la trombina, sino también las formas activadas de los demás factores, y del complejo factor 7, factor tisular, en este caso se pierde toda la contrarregulación de la cascada de la coagulación. Quiere decir que los trastornos, la tendencia a la trombosis en el déficit de trombina, pues es bastante importante. Esto se potencia por la heparina hasta más de 2000 veces. Fíjense que la heparina supuestamente es un anticoagulante. Pues en este caso, en el déficit de antitrombina,
pues si se suministra heparina, pues puede tener un efecto contrario o una tendencia a la trombosis. Por último, podemos tener una hiperprotrombinemia, que es una mutación, la mutación 2210AG, con una generación excesiva de trombina, y es el segundo más frecuente de todos estos trastornos después de factor 5 de Leiden, o sea, de la resistencia a la proteína C. Estos dos son los más frecuentes de todos. Y también, pues, si hay una generación excesiva de trombina, pues va a haber una mayor tendencia a la trombosis en estos pacientes. Fíjense que la trombosis que se produce en estos casos es generalmente venosa. La trombosis puede ser tanto arterial como venosa. Y las características del trombo cambian en los dos casos. O sea, los trombos arteriales son muy ricos en plaquetas, por lo tanto tienen un aspecto blanquecino, y generalmente ocurren in situ por rotura de una placa de ateroma en el vaso donde esta placa se encontraba, producto de los factores que producen el ciseamiento a nivel del endotelio, y la fractura de la placa, la rotura de la placa produce sangramiento y trombosis, exposición del colágeno y trombosis local, en el caso de cuando es arterial. Pero estos estados de trombofilia ocurren sobre todo a nivel del sistema venoso, a nivel de las válvulas venosas, y son trombos que son ricos en fibrina, y son de aspecto rojo por la cantidad de matíes atrapados dentro de las mallas de fibrina. En este caso, la trombosis es lo más frecuente que ocurran en venas profundas, en la llamada trombosis venosa profunda, o en el caso del tromboembolismo pulmonar. Trombos murales en las venas profundas se desprenden y llegan a la aurícula derecha de ahí al pulmón, y puede producir tromboembolismo pulmonar con relativa frecuencia. En todo se afecta el tercer componente de la tríada de Virchow, que desde el punto de vista clínico indica una tendencia protrombótica, que es un flujo venoso lento, una lesión vascular y sobre todo una alteración del componente plasmático, que es lo que ocurre en estos 5 casos de hipercoagulabilidad dependiente de trastornos de los factores de la coagulación. En la enfermedad hepática también pueden darse trastornos del componente plasmático. Por ejemplo, en la insuficiencia hepática se pierde el balance entre fenómenos prohemorrágicos o protrombóticos, en el que el hígado juega un papel importante, y entonces pueden manifestarse uno de los dos factores. Lo más frecuente es que ante la insuficiencia hepática lo que hayan sean una tendencia hemorrágica, pero no por ello podemos pensar de que la ocurrencia de trombosis o una tendencia trombofílica también nos pudiera ocurrir. Por ejemplo, si vamos a ver primero trastorno hemorrágico, lo primero que podemos ver es que hay un trastorno de la hemostasia primaria. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que la trombopoietina se sintetiza en el hígado. Un hígado con trastornos funcionales, pues también produce menos trombopoietina de lo necesario, y que es necesario para la síntesis, para la formación de las plaquetas, y entonces la trombocitopenia es un hallazgo frecuente en la enfermedad hepática crónica en particular, o en la aguda y también en la crónica. O también puede haber trastornos en la función plaquetaria. Una producción aumentada de óxido nítrico y de proteaciclina, pues también determinan trastornos en la función plaquetaria. Recuerden ustedes que tanto el óxido nítrico como la proteaciclina son potentes inactivadores de las plaquetas. Puede haber trastornos de la coagulación porque hay concentraciones bajas de los factores 2, 5, 7, 9, 10 y 11, que son los que se producen, se sintetizan en el hígado. O porque hay deficiencia de vitamina K. Fíjense que la deficiencia de vitamina K en el caso de la enfermedad hepática se relaciona principalmente por trastornos en la síntesis de las sales biliares que son necesarias para la absorción
de la vitamina K producida por la microbiota intestinal. Puede que haya trastorno en la síntesis de fibrinógeno, de factor 1. Y la difibrinogenia, pues no solamente produce trastorno del coágulo secundario, sino también del coágulo primario, de hemostasia primaria. Recuerden ustedes que el fibrinógeno es el agente que media en la creación de puentes plaquetas en el proceso de agregación plaquetaria. Luego, una difibrinogenia no solamente nos va a alterar la producción de fibrina en la hemostasia secundaria, sino también en la primaria, alterando, disminuyendo la agregación plaquetaria. Por otra parte, puede haber incremento de la fibrinolisis. Si hay un incremento de la fibrinolisis, también va a haber una tendencia hemorrágica. Y esto puede ocurrir ya sea porque haya concentraciones elevadas del activador de plasminógeno tisular, que es el que activa la plasmina, cuya degradación ocurre en el hígado, o bien que haya concentraciones bajas de antiplasmina alfa 2 o de factor 13 o del factor inhibidor, vamos a ver, o sea, es el factor activado por trombina que inhibe la fibrinolisis. Cuando esto ocurre, siempre eso pasa con las siglas en inglés, ¿no? A veces el nombre no nos llega así de una. Cuando hay trastorno en cualquiera de estos factores, pues entonces pues falla, en este caso con concentraciones bajas de antiplasmina 2, lo que falla es la autorregulación de la fibrinolisis. Y si se disminuye las concentraciones del inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, ese es el nombre correcto, pues también ocurre un incremento de la fibrinolisis. Pues como ustedes pueden ver, cualquiera de estos factores pues va a producir trastornos hemorrágicos que van a estar relacionados dentro de este cuadro, dentro del capítulo de hemorragia. O sea, hipertensión portal con parálisis esofágica que pueden agravar la tendencia hemorrágica, la trombocitopenia de que hablamos, o la disminución de síntesis de factores de coagulación, como ya nos referimos acá. La otra posibilidad que ocurre es que haya cierta tendencia hacia la trombosis, o sea, cierto grado de trombofilia. Esto se puede explicar sobre todo porque puede haber en lo relativo a la hemostasia primaria aumento de la concentración del factor von Willebrand, que de alguna forma se degrada a nivel hepático, o descenso en la concentración de AM13, que es lo que cliva el factor de von Willebrand y puede favorecer fenómenos trombóticos. O bien porque haya alta concentración de factor 8, que es degradado por las proteínas C y S que se sintetizan en el hígado, o pueden concomitar una trombofilia hereditaria, determinando un incremento de la coagulación. Por otra parte, concentraciones bajas de plasminógeno también pueden producir una disminución de la fibrinolisis y una mayor tendencia hacia la formación de coágulos. Por lo tanto, ustedes pueden ver tendencias de las dos formas hacia la hemorragia o hacia la trombosis cuando se trata de una enfermedad hepática generalmente crónica. Aunque si vamos a sopesar la incidencia de este tipo de trastornos, los hemorrágicos como los trombóticos, priman más los hemorrágicos que los trombóticos en una insuficiencia hepática crónica. Por último, vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada, que consiste en una activación generalizada y sostenida de la hemostasia secundaria a una enfermedad sistémica con desbalance de efectos protrombóticos y fibrinolíticos. Fíjense de que para que tengamos una coagulación intravascular diseminada debe cumplirse eso, o sea, que sea generalizada y que sea sostenida la activación de la hemostasia y en forma sistémica. Las consecuencias de este proceso van a ser tres, básicamente. En primer lugar, va a haber una formación excesiva de fibrina. Si hay una activación generalizada y sostenida de hemostasia, pues entonces la primera consecuencia es esa, una formación excesiva de fibrina que trae como consecuencia fenómenos trombóticos y vasodoclusión con daño a diferentes órganos del cuerpo. La otra consecuencia es que va a haber una coagulopatía por consumo, porque si hay una formación excesiva de fibrina,
pues se están consumiendo los factores de la coagulación, y llega un momento en que la presencia de esos factores llega a ser insuficiente, y entonces el cuadro se va hacia el otro lado. O bien un síndrome de desfibrinación, o sea, un incremento de la fibrinolisis. Recuerden ustedes que cuando había un gran acúmulo de fibrina, pues entonces se activaban los mecanismos contrarregulatorios de tipo fibrinolítico que producían la lisis de la fibrina. Y en estos casos, tanto si hay una coagulopatía por consumo o si hay un síndrome de desfibrinación, pues vamos a tener presencia de trastornos de tipo hemorrágico. Luego, en esta enfermedad, en la coagulación intravascular diseminada, concomitan fenómenos de tipo trombótico y fenómenos de tipo hemorrágico. ¿Qué cosa es lo primero? Bueno, teóricamente, para que haya una coagulopatía por consumo y un síndrome de desfibrinación, debe ocurrir primero un incremento de los fenómenos de tipo trombótico. Pero la ocurrencia de fenómenos trombóticos y de trastorno hemorrágico concomita en el tiempo en esta enfermedad. Las causas más frecuentes pues, pueden ser cuando es una coagulación intravascular diseminada aguda, trauma severo, emergencias obstétricas, septicemia, quemaduras extensas, aunque también hay variantes crónicas dadas por procesos neoplásicos, tumores pancreáticos, cáncer de próstata, cáncer de ovario, mieloma múltiple, enfermedades mieloproliferativas y en particular en el caso de la muerte fetal intraútero. Eso es también una causa de este tipo de trastorno. De una forma menos notoria que las formas agudas, pero también presentes con las mismas características. Luego, causas clínicas comunes, las más comunes de todas son los traumatismos y lesiones de tejido, lesión cerebral por balas, quemaduras extensas en particular, la embolia grasa que se puede producir ante fracturas de huesos largos. Por ejemplo, la embolia grasa es relativamente frecuente, las fracturas de húmero, de fémur, o cuando hay rhabdomiólisis, o sea, degradación masiva e importante de músculo esquelético. En las complicaciones obstétricas, como ya dijimos, el desprendimiento prematuro de placenta, la embolia del líquido amniótico, el síndrome de muerte fetal intrauterina y en el caso del aborto séptico. Es un evento de frecuente ocurrencia en el envenenamiento por algunas serpientes, por algunos insectos. En la septicemia, ya sea de tipo bacteriana, viral, micótica, parasitaria o por rickettsia, también puede producirse trastorno de este tipo. Aquí tenemos el algoritmo de la coagulación intravascular diseminada. Primero una generación incontrolada de trombina con depósitos de fibrina en la macrocirculación, con consumo de plaquetas, factores de la coagulación, y después con falla multiorgánica por lesión isquémica de tejido y fenómenos hemorrágicos dados por el consumo de plaquetas y por la fibrinólisis secundaria, agravada por los productos de degradación de la fibrina que tienen efectos vasoactivos, o sea, aumenta la permeabilidad capilar y la ocurrencia de hemorragia difusa. Si ustedes ven toda esta secuencia de eventos, podemos ver dos fases. Una primera fase, que es la fase trombótica, que está dada por la presencia de los depósitos de fibrina en la microcirculación, que es lo que determina la falla multiorgánica por lesión isquémica de tejido, o inclusive también puede el incremento de zonas de microtrombosis puede producir una anemia de tipo hemolítica por causas microangiopáticas. La otra fase, que es la fase hemorrágica, está dada por la coagulopatía por consumo y por el síndrome de desfibrinación que vimos anteriormente. Si vamos a ver paso a paso cómo ocurren estos fenómenos, veríamos algo similar a lo que le voy a mostrar en esta lámina. Advierto que esta lámina es compleja. Si ustedes la ven de una vez, pero si ustedes siguen la animación paso a paso, pues verán cómo se explica por sí sola. En la base de este trastorno de la coagulación intravascular diseminada, sobre todo cuando hay un traumatismo importante o quemadura, lo que hay es una lesión endotelial.
la lesión endotelial expone el colágeno y no solamente ocurre una vasoconstricción mediada por endoteliina 1, como vimos al principio de la regulación de la hemostasia, sino que hay una, además de la vasoconstricción, hay una exposición del colágeno con incremento de la adhesión, agregación y activación plaquetaria, que produce la activación de factor tisular. O sea, la exposición del colágeno en la lesión endotelial produce la activación del factor tisular que activa la cascada de coagulación por la vía extrínseca. No solamente eso ocurre así, sino también recuerden que la activación de la vía extrínseca también producía activación del factor 12 y activación de la vía intrínseca. Generalmente, cuando se desencadena la coagulación por cualquiera de las dos vías, los dos sistemas participan en forma importante. Por lo tanto, la consecuencia de todo ello, o sea, del incremento de la formación del trombo plaquetario, como la activación de la vía extrínseca y la intrínseca, es una formación de fibrina en exceso que trae como consecuencia lo que ya vimos, las microtrombosis, el fallo multiorgánico e inclusive la presencia de hemólisis angiopática por las microtrombosis vasculares en varios sitios. También dijimos que el incremento excesivo de fibrina pues trae como consecuencia una coagulopatía por consumo. Esta coagulopatía por consumo se manifiesta por trastornos de tipo hemorrágico que pueden llegar hasta el shock. La formación de fibrina en exceso pues produce la activación del sistema fibrinolítico, como ya vimos, el síndrome de desfibrinación, y hay incremento de los productos de degradación de la fibrina. En particular hay un incremento del dímero D. El incremento del dímero D pues puede ser, miren, no es un rasgo patognomónico o exclusivo de la población intravascular diseminada, pero sino lo que indica es que hay un síndrome de desfibrinación, o sea, hay un incremento en la fibrinolisis en esos pacientes. Actualmente, en el medio de la epidemia de COVID-19 que estamos sufriendo en este momento, pues se ha visto con mucha frecuencia que en la segunda fase de la complicación de este trastorno hay reactantes de fase aguda, como es el caso de incrementos de la ferritina. Recuerden ustedes lo que pasaba cuando hay incrementos de la producción de interleuquina 1 y de interleuquina 6 con respecto a la hepcidina. Eso determina el incremento de la ferritina, pero también hay incrementos del dímero D. En el caso de estos pacientes con COVID, uno no puede decir de que tengan una coagulación intravascular diseminada, porque los fenómenos trombóticos no son sostenidos, no son sistémicos ni son tan sostenidos como ocurre en la coagulación intravascular diseminada. Tan es así de que a veces los factores de la coagulación no están alterados en los pacientes con COVID-19. Quiere decir que el tiempo de tromboplastina parcial y el de protrombina puede que no estén muy alterados al inicio. Después sí se pueden alterar si el fenómeno trombótico pues progresa y se produce una coagulopatía del consumo a nivel de los órganos blancos, que en este caso es básicamente pulmones, pero también puede ser cualquier otro lugar, el sistema nervioso central o riñones. Luego, volviendo a la coagulación intravascular diseminada, la presencia de estos productos de degradación de fibrina lo que están indicando es que hay una activación importante del sistema fibrinolítico. Recuerden que hemos dicho de que estos productos de degradación tienen capacidad vasoactiva, o sea, producen vasodilatación, producen incremento de la permeabilidad capilar, se agravan por activación de la vía del complemento y esto pues puede contribuir al shock en estos pacientes. Recuerden ustedes de que el shock no está dado solamente, recuerden lo que vieron en cardiovascular, por la presencia de una volemia disminuida por pérdida sanguínea, sino por la vasodilatación que se produce en el lecho capilar. Luego, estos productos de la degradación de fibrina por activación del sistema fibrinolítico pues contribuyen a predisponer al paciente a sufrir un shock. Por supuesto, la activación del sistema fibrinolítico también potencia las hemorragias dadas por las coagulopatías por consumo. Si no solamente
se afecta la formación de fibrina, sino la que había se rompe, pues entonces eso también favorece la hemorragia. Y por supuesto la hemorragia pues contribuye al shock, como ya vimos desde el principio. La otra posibilidad es que haya una sepsis o inflamación en lugar del inicio de esta cadena de eventos producto de traumatismo o quemadura. En el caso de la sepsis e inflamación, pues siempre hay una lesión endotelial. Hay un incremento de la producción de citoquinas inflamatorias, como el caso de la interleuquina 1 beta y de la interleuquina 6, y por supuesto de factor de necrosis tumoral que acentúa la formación de la producción de interleuquina 1 por parte de los macrófagos. Tanto la 1 como la 6. Estos eventos pues determinan primero un incremento de la síntesis de trombopoietina. Segundo, un incremento de la síntesis del factor de activación plaquetaria que está en las propias plaquetas. Tercero, inhibe el efecto del ADAM13 sobre el factor von Willebrand, con lo cual se crean multímeros más grandes de factor von Willebrand que atrapan plaquetas, y todo ello va a tener como consecuencia un incremento en la adhesión, agregación y activación plaquetaria. Luego, por la propia sepsis, puede haber fenómenos protrombóticos determinados por las citoquinas que están en incremento. Esto es lo que está ocurriendo en los pacientes con COVID-19 a nivel de pulmón, que es donde generalmente es el órgano blanco por excelencia de este trastorno. Por otra parte, el aumento de la producción del factor de necrosis tumoral alfa va a determinar la activación del factor tisular. Por otra parte, va a producir inhibición de la antitrombina 3, inhibición de las proteínas C y S y activación del inhibidor del activador de plasminógeno, con lo cual pues va a favorecer los fenómenos de tipo protrombótico. Esta inhibición de la antitrombina 3 y de complejo proteína C y proteína S, pues también favorece los fenómenos trombóticos mediados por la activación tanto de la vía extrínseca como de la intrínseca, con lo cual se agrava lo anterior. Por último, la presencia de toxinas bacterianas también determinan incremento en la producción de citoquinas inflamatorias, pero también producen lesión endotelial de tipo oxidativo por la presencia de radicales libres. Y por otra parte también pues contribuyen a la inhibición de los sistemas antitrombóticos dados por la antitrombina 3, por la proteína 6 y por la proteína S. Por lo tanto, ustedes como se fijan, ya sea que haya un traumatismo, quemaduras, etcétera, con lesión endotelial, o un fenómeno de tipo séptico, pues el resultado final pues puede ser lo mismo. O sea, una potenciación de la formación de fibrina en exceso que trae consigo una microtrombosis y fallo multiorgánico por una parte, y una coagulopatía por consumo y un síndrome de desfibrinación que traen como consecuencia la presencia de hemorragia que puede llevar al shock y eventualmente a la muerte. Tanto el shock como el fallo multiorgánico pues se combinan a la hora de determinar la letalidad de este proceso. Vean esta lámina con detenimiento corriendo la animación cada vez que vayan a afrontar el estudio de la coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, vamos a encontrar desde el punto de vista clínico una anemia, sobre todo por la hemorragia aguda. La anemia hemolítica microangiopática no es de la magnitud que determine la severidad de la anemia, sino sobre todo la pérdida de sangre. Una trombocitopenia por pérdida y por consumo. Recuerde que cuando hay una hemorragia también se pierden plaquetas. Además del consumo que está incrementado, también se pierde por la hemorragia. Y en consecuencia vamos a tener un tiempo de protrombina prolongado, un tiempo de tromboplastina parcial prolongado, porque se están perdiendo por consumo o por pérdida sanguínea factores de la coagulación, tanto de la vía extrínseca como de la intrínseca, y incluyendo el fibrinógeno. Por supuesto, el fibrinógeno va a estar disminuido, eso es lo que determina un tiempo de trombina prolongado.
la presencia del dímero F y en general de productos de degradación de la fibrina en general aumentada, caracteriza de alguna forma este trastorno en lo relativo al incremento sostenido de la fibrinolisis en este cuadro. Recuerden que haya un dímero D incrementado no necesariamente indica de que haya una coagulación intravascular diseminada, sino que hay un incremento de la fibrinolisis en este caso. Con esto terminamos la unidad de hemático. Recuerden ustedes que la consulta docente la vamos a evacuar por este correo, doctor.diazfisiopatologiavargas@gmail.com, y estén atentos al anuncio del trabajo investigativo que servirá de nota de seminario. Próximamente yo de publicar un video corto con las instrucciones para este trabajo y la fecha en el cual debe ser entregado, la fecha tope en que debe ser entregado. Por lo pronto me despido de ustedes por esta unidad. También intervendré un poquitico en una de las clases de digestivo, pero por la unidad de hemático terminamos por hoy. Así que espero que les haya sido útiles estas clases. Para nosotros ha sido un poco difícil asumir el reto tecnológico, primera vez que estamos grabando clases, pero entiendo de que es una forma de resolver el problema actual que tenemos ante la crisis sanitaria que estamos viviendo. Yo les decía hace poco a un alumno, a un ex alumno que estuvo con su mamá para un estudio, de que en mi experiencia la asistencia a las clases presenciales es muy pobre, muy pobre. Ahora tienen un recurso que ustedes pueden aprovechar mejor, porque pueden bajar la clase, ver la clase en YouTube cada vez que ustedes tengan oportunidad. Ya he visto que no todos ven la clase de principio a fin, sino que la ven por partes. Bueno, eso se entiende en función de sus actividades. Pero tienen las clases ahí para que las puedan ver tantas veces como ustedes lo necesiten. Recuerden ustedes, y repito, las dudas, plantéenlas a través del correo. Que tengan buenas tardes.